Ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas. En esta ocasión, en esta sesión extraordinaria, tenemos el placer de contar con la ponencia del doctor Gonzalo Ramírez Cleves. Él es abogado por la Universidad Externado de Colombia, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en la cátedra Jean Monnet de Cultura Jurídica Europea de la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Muchas gracias por aceptar la invitación a nombre del Taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor Ramírez, y puede empezar con su ponencia. Bueno, buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación al taller de Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Marcos. Estoy muy contento de estar virtualmente con ustedes. He visitado tanto el claustro antiguo como la Universidad de San Marcos y tengo algunos amigos allá como Juan Manuel Sosa y otros que, que me hacen estar muy contento de poderles compartir algunas ideas sobre el tema de la reforma constitucional y el poder constituyente, especialmente para los jóvenes abogados y los estudiantes, pero también para todos los que nos están oyendo en este taller. Voy a hacer una presentación sobre dos temas que son el poder constituyente y la reforma constitucional, y va a ser sobre la base del derecho comparado. Este es un tema que también se trabajó en un curso que organizamos en el externado que se llamó Nuevos Dilemas del Constitucionalismo Comparado, y traté de hacer un esfuerzo para mirar cómo se pueden comparar estos elementos. Entonces, vamos a empezar el orden de la exposición, que es el concepto y tratamiento del constituyente, de poder constituyente y reforma constitucional. En segundo lugar, la idea de poder constituyente y reforma constitucional en el derecho comparado, y después algunas conclusiones. Sobre la idea de poder constituyente, vamos a decir que pues es un concepto que tiene unos antecedentes. Fundamentalmente está en la obra del abate Juan, eh, del abate Sieyès, pero hay algunos doctrinantes que han establecido que tiene antecedentes más remotos. Por ejemplo, mi director de tesis, Pedro de Vega, afirmaba que la idea de poder constituyente, que se diferenciaba de poder constituido, la idea de un poder originario que creaba una especie de pacto social, estaban los griegos, y en la época del siglo IV antes de Cristo, en Clístenes y la época de la democracia ateniense, donde se diferenciaba entre nomoi y fesismata. Nomoi eran aquellas decisiones que se tomaban por parte de, digamos, del pueblo, y que no podían ser reformadas, mientras que las fesismatas sí podían ser aquellas decisiones que podían ser tomadas en deliberación en el ágora. Sin embargo, pues esta idea tan antigua no consiste, digamos, en una idea moderna de poder constituyente. Algunos otros eh, tratadistas que han tratado de establecer antecedentes más cercanos, y uno de ellos es Gómez Canutillo. Gómez Canutillo es un profesor de la Universidad de Coimbra en Portugal, que establece que fue John Locke, que está aquí en esta imagen, el que dio lugar a la idea de poder constituyente, pero no con este nombre, sino con la idea de Supreme Power. En el segundo tratado sobre el gobierno civil establece la idea de un cuerpo del pueblo que puede alcanzar una nueva forma de gobierno, y ese sería el Supreme Power, mientras que hay un poder ordinario que es el encargado solo de elaborar y aplicar las leyes sin modificar el Estado, ¿no? Entonces allí diría Gómez Canutillo que estaría el origen del concepto de diferenciar un poder que está fundado en el pueblo, Supreme Power, y otro poder que es el poder constituido. Hay otros autores como más recientes como Joel Colón Ríos,
que establece que la idea de poder constituyente o el origen, porque como les digo fue Sieyès el que establece ya específicamente la idea de poder constituyente, pero él hace un estudio y mira la obra de George Lawson, que es un autor medieval que en una obra que se llama Política Sacra et Civiles de 1657 establece una idea de un poder que puede establecer la Constitución, conformar los poderes constituidos de gobierno, pero que dicho poder puede llegar incluso a oponerse lo que establecen los poderes constituidos utilizando el derecho de resistencia. Esto es muy importante porque tanto en Hobbes como en otros contractualistas se habla de la posibilidad, digamos, de renunciar a sus derechos después de hacer el famoso contrato social, pasar del estado naturaleza al estado, digamos, ya organizado, pero se conserva un derecho que es el derecho de resistir y el derecho, digamos, de oponerse a, a el poder cuando existe, digamos, la imposibilidad de que este poder defienda su propia seguridad en el caso de Hobbes o su vida. Para Lawson, pues también habla del derecho de resistencia como una posibilidad que tiene el pueblo. Como les digo, o como les dije, quien consolidó la figura del poder constituyente, lo nominó, fue el abate Sieyès en Francia, con la diferenciación entre poder constituyente y poder constituido. Ese sería el que realmente crea la figura. Acá está Emmanuel Sieyès, que nace en 1748, muere en 1836, es un clérigo, digamos, un abate, y realmente fue él el que nominó la idea de poder constituyente. O sea, hay que referirse a Sieyès y darle crédito a pesar de todos estos estudiosos que hablan de antecedentes, pues fue Sieyès el primero que habló de poder constituyente con ese nombre y diferenciándolo de un poder constituido. Dice Sieyès que el poder constituyente es el pueblo, pero que es tan numeroso que la labor la tiene que hacer un poder representativo. Entonces sobre esta idea o concentrémonos en esta idea, es decir, si Sieyès considera que en realidad pues el poder constituyente sí es el que hace la constitución, que hay un ideal de que ese poder constituyente, que sea el pueblo, haga la constitución, pero siendo realista, pues el poder, digamos, el pueblo, por ejemplo en Francia, para la época de Sieyès era un número de 5 millones de personas, pues no podía esas 5 millones, digamos, de personas estar allí reunidas en un solo lugar y en un solo momento, con lo cual él menciona que es un poder representativo y no el poder, digamos, directo del pueblo el que hace una constitución. Acá hay un cuadro que en realidad no está pintado en colores, sino que es un boceto que está pues sin pintar totalmente, digamos que no está como lo pueden ver aquí, pero representa un poco lo que ve Sieyès en el momento en que se convocan a los estados generales y con posterioridad se convoca también digamos, a la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Este es el juramento del juego de la pelota. Está allí, digamos, reunido una parte de personas, digamos, como ven ustedes, todos son hombres, están muy bien vestidos, etcétera. No hay mujeres, esto es una referencia que se puede hacer. Y lo que constata Sieyès es realmente que, pues, no todos están allí presentes. O sea, fíjense ustedes acá arriba en las ventanas, son una parte de la población que realmente no toma las decisiones, está mirando lo que hacen otros. ¿No? Esto sería como el pueblo llano, los que no tienen educación, los que no tienen, entonces, no sé, el poder o el dinero para estar dentro de estas personas que sí pueden discutir y que como los ven ustedes sí están muy bien vestidos, con sus pelucas, sacolevas, con sus medias, algunos clérigos allá. Ahí en este cuadro, pues dicen que casi 1000 personas en este lugar. Y bueno, ya se puede ver, por ejemplo, pues hay a diferentes digamos, personajes de la Revolución Francesa. Pero constatando esto, dice Sieyès en el capítulo 5 de que es el tercer estado, lo siguiente: los asociados son demasiado numerosos y están distribuidos sobre una superficie demasiado dilatada.
para ejercer fácilmente ellos mismos la voluntad común. O sea, esto es un poco lo que constata Sieyès, es decir, que en realidad son muchas personas y además pues Francia pues es un espacio muy amplio para que estén reunidos todas las personas, los ciudadanos, para tomar esta decisión constituyente. Entonces, ¿qué recomienda? ¿Qué hacer? Dice Sieyès. Destacan todo lo que es necesario velar y proveer los ciudadanos públicos y confía en el ejercicio de esta porción de voluntad nacional y por consecuencia de poder a algunos de ellos. Tal es el origen de un gobierno ejercido por procuración. Entonces, lo que se refiere aquí, Sieyès, es que finalmente el poder constituyente, que al parecer es, pues, según todo lo que se ha establecido, y también hay que tener en cuenta a Rousseau, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, que es el que habla del contrato social y que también es el pueblo el que hace ese contrato, que esto, pues, parece ser que es una idea, pero para ponerla en la práctica es muy difícil, porque son muchas personas, porque es muy amplio el lugar donde pueden llegar a estar dispersas esas diferentes ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues nombrar algunos que procuren por las personas que no pueden estar allí, es decir, que se nombren una serie de representantes. Es decir, el poder constituyente, que aparentemente es el pueblo, pues finalmente en la práctica no lo es porque pues son muchos y es difícil que pues toda esta cantidad de personas estén en un solo lugar. Entonces, lo que hace la práctica es finalmente que se nombren a unos representantes o procuradores. Dado esto, Sieyès formula una serie de presupuestos que yo en esta presentación, digamos, he dividido en límites, pero que la obra de Sieyès, cuando ustedes la lean, en que es el tercer estado, pues él lo habla de esta manera, es decir, no hace como un cuadro sinóptico ni nada por el estilo, sino de manera retórica, él establece la siguiente idea. Como no son el pueblo directamente, o como no es el pueblo directamente el que elabora la Constitución, sino unos representantes que lo hacen a nombre del pueblo, tienen que tener unas restricciones, unos límites. El primer límite que tendría este pueblo es el límite temporal, es decir, tienen que hacer la Constitución en un tiempo determinado. El segundo límite es un límite muy importante, que es el límite de competencia. Y es la idea de que el pueblo tiene que hacer, es decir, los representantes del pueblo que están en asamblea y que son estos que pues velan por el bienestar común, tienen una sola atribución. Y esta sola atribución es elaborar la Constitución. Esa es su competencia. No pueden ir más allá de esa labor, es decir, no pueden ni juzgar, no pueden legislar. Su única función, y por eso fueron elegidos, es elaborar la Constitución. Y vendría una segunda cuestión y es, ¿qué se entiende por Constitución? Porque bueno, tienen que hacer eso. Entonces ahí, para que lo tengan en cuenta, pues los constituyentes, que son los delegados, tendrían que hacer algo que se parezca a una Constitución. Y entonces así tener en cuenta lo que van a hacer. Y en esto pues han avanzado algunos, incluso en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 16, se establece claramente que toda sociedad que no divida los poderes y que no proteja los derechos no tiene constitución, con lo cual eso tendrían que hacer una norma que divida poderes y que proteja los derechos. Finalmente hay otro límite que es la idea de la congruencia, es decir, cuando yo soy representante tengo que ser congruente con lo que es mi mandato, es decir, con los representados. Si yo soy elegido, por ejemplo, por los campesinos, o por este gremio, tengo que, lógicamente, representar los intereses de los campesinos, o si soy elegido por los indígenas, o soy elegido por un determinado gremio o grupo de interés, o por las mujeres, o por un grupo de, digamos, de personas que defienden los intereses de la comunidad LGTBI. Entonces yo tengo que procurar defender esos intereses y, lógicamente, representarlos de una manera congruente. No puedo llegar entonces a defraudarlos. El problema va a ser de esos tres límites es quién controla a los representantes una vez elegidos, ¿no? Porque pues si todavía no hay constitución, es muy difícil establecer sanciones si no se cumplen con estas tres limitaciones.
Si ya existe una constitución previa, podría decirse o podría establecerse algunas ideas sobre que los órganos constituidos previamente podrían controlar a los órganos constituyentes, pero esto, digamos, es difícil de establecer sobre la base de que este poder constituyente pues está elaborando un nuevo orden. Sin embargo, y esto hay que, digamos, en este punto, quiero que guarden atención, cuando se habla de poder constituyente, muchas veces se habla de un poder soberano, ¿no? Y de un poder omnímodo, y de un poder ilimitado, y de un poder que no tiene, digamos, ninguna restricción. Mientras que en la idea de Manuel Sieyès, el poder constituyente tenía límites, fundamentalmente porque no era el pueblo directamente el que elaboraba la constitución. La idea, podríamos decir, que se ha generalizado, es que el poder constituyente es ilimitado sobre la base de que sí es el pueblo. Pero entonces, ¿por qué se llega a esa idea? Y nos aparece este autor que es Carl Schmitt, con su obra básica, Teoría de la Constitución. En esta obra, que escribió en 1928, es donde este autor alemán establece la idea de que el poder constituyente sí es el pueblo y por lo tanto, al ser soberano el pueblo, no tiene ningún límite. No hace entonces lo que el análisis, digamos, realista que hace Sieyès, de establecer que realmente es imposible reunir a todas las personas en un solo lugar y que pues porque, por el número y la cantidad y empieza a establecer que el pueblo sí es el que directamente establece la Constitución. Y tomando la idea de Baudin, que era un autor que había escrito los 6 libros de la República, Jean Baudin, establece que para definir soberanía, Baudin lo hace en la época de la monarquía, pues es aquel poder que por encima de él no tiene otro poder. Y es un poder que es indivisible, no se puede dividir, es un poder que es inescindible, no se puede ceder, es un poder entonces absoluto. Tomando esa idea de soberanía de Baudin, establece Carl Schmitt que el pueblo es soberano al elaborar la Constitución y por lo tanto, en este caso, pues no podía tener por encima de este poder ningún otro poder y por lo tanto, y por ende, no podía dividir ni ceder tampoco este poder. Dice Carl Schmitt, poder constituyente es la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política. Es decir, considera Carl Schmitt que fundamentalmente el poder constituyente es una fuerza que logra entonces concretar la decisión política fundamental del pueblo, pero va a ser importante o va a ser, digamos, en este caso, transforma la idea también originaria de Sieyès de poder constituyente porque él relativiza la idea de que el poder constituyente tiene que hacer una constitución en el sentido del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, división de poderes y protección de derechos. Él considera que esa es una forma de constitución, una decisión política, pero pueden haber otras decisiones políticas fundamentales, por ejemplo, la que tomó la Unión Soviética al hacer la revolución de hacer un Estado socialista o incluso la que tomó Italia en el momento de que subió Mussolini al poder de crear un Estado fascista. Entonces, esa es la decisión política fundamental que tomó el pueblo, esa es lo que podría ser el poder constituyente. Entonces, ya no hay una relación entre la idea democrática y liberal de constitución y el ejercicio, la función del poder constituyente, la termina relativizando. Hay que decir que después, Carl Schmitt, digamos, cuando llegó el régimen nazi, también fue afín a este régimen y pues algunas de sus ideas, tampoco todas, pues llegaron a ser parte de lo que fue la justificación de este régimen. Vamos a tomar esta imagen. Esta es una revista colombiana que se llama Semana, todavía está
en circulación, pero esto es en el año de 1990. Nosotros tenemos la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 se elaboró, podríamos decir, de una manera que no se había establecido en la Constitución previa, que era la Constitución de 1886, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Esto no estaba previsto en la Constitución del 86. Se llegó a esto por todo lo que pasó en finales de los años 80, principios de los años 90, con el asesinato de varios candidatos presidenciales, finalmente con el asesinato de uno de los candidatos presidenciales más fuertes, que era Luis Carlos Galán Sarmiento, en agosto de 1989, que dio lugar a una movilización ciudadana de estudiantes, principalmente, que se denominó la Séptima Papeleta, y ese movimiento lo que quería era convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, después de algunos, digamos, de introducir en unas elecciones una papeleta informal, que era la Séptima Papeleta, porque pues se elegían 6 cargos, y esta papeleta informal que estaba en periódicos y que se han repartido fueron, digamos, finalmente la idea que tuvieron los estudiantes. Se logró entonces motivar a que los gobernantes de turno convocaran después a un plebiscito, ¿no? Con base en el estado de sitio, de excepción, para ver si realmente los ciudadanos sí querían o no una constituyente. Y esto dio lugar a que la mayoría votara por el sí, pero existía un escollo, y era que la Corte Suprema de Justicia avalara este procedimiento que no estaba previsto en la Constitución del 86. En 2 ocasiones anteriores, en el 78 y en el 80, se había declarado inconstitucional la posibilidad de convocar constituyentes. Pero en este caso se dijo que sí. Y la fundamentación de la Corte Suprema de Justicia fue que existían unas condiciones extraordinarias, principalmente relacionadas con el desajuste institucional que había causado todo esto del narcoterrorismo, etcétera, que había dado lugar pues a bastantes hechos, entre ellos pues eh, atentados contra eh, pres candidatos presidenciales, que un avión en pleno vuelo se hubiera volado, atentado contra él, etcétera, dio lugar a que la Corte dijera que por el contexto social y la necesidad de un cambio y por la crisis institucional se pudiera cambiar el precedente y posibilitar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, esta imagen lo que demuestra es el temor que había en ese momento digamos, para ver qué hacía esta Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno de César Gaviria, que era el que había promovido pues, el plebiscito, el referendo para convocar la constituyente, había establecido 3 límites de la constituyente. Un límite que pues, le beneficiaba al propio presidente Gaviria, y era que los cargos elegidos ese año no se podían remover. Otra idea era que la constitución que se tuviera que hacer tendría que tener la forma republicana, no, y que se tendrían que respetar también los tratados internacionales. Y además que se trabajara sobre un temario de 13 temas, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dijo que esto no era posible. Y en este caso, el fundamento para decir que las restricciones que había establecido el decreto 1926 del año 90 de Gaviria no se ajustaban a la Constitución, están relacionadas con la idea de Carl Schmitt, que el poder constituyente es un poder soberano, ilimitado, etc. Y establece esta revista, digamos, vamos a leer un pedazo de la revista que dice: para los pesimistas, por el contrario, la decisión de la Corte Suprema de Justicia lo que hizo fue dejar suelto un tigre de Bengala que, en lugar de pasar dócilmente por entre 2 aros, puede terminar comiéndose a todo el circo. Y un tigre de Bengala suelto es lo que representaba para muchos sectores el reciente fallo de la Corte. En él se declaró exequible la constituyente e inexequibles las limitaciones del temario. Es decir, que en realidad pues existía el temor de que esta constituyente lo pudiera cambiar absolutamente todo.
Bueno, ahorita que se está dando el proceso constituyente en Chile y que el 25 de octubre, el próximo domingo, convocó también a un plebiscito para aprobar una Asamblea Nacional Constituyente, se habla de la hoja en blanco. Y eso también puede ser parecido a la idea del tigre de Bengala, algo que, y hay alguna propaganda respecto a la posición de la constituyente de que se pueda hacer cualquier cosa. Bueno, vamos a hablar de este señor que se llama John Elster. Él tiene un libro que se llama Ulises y las sirenas, y luego tiene una segunda parte que se llama Ulises desatado. Y va a ser importante en el tema del poder constituyente porque él establece, bueno, una idea que la constitución funciona como el mito de Ulises y las sirenas, como una forma de mástil en donde el pueblo se amarra para no caer en los cantos de sirena, que serían todas estas tentaciones autoritarias, etcétera, y que la función de la constitución es una forma de autorrestricción que el mismo pueblo se impone, después corregiría su tesis, pero en el caso del poder constituyente, él dice que hay que tener en cuenta 6 condiciones que deben pues, tenerse en cuenta para el proceso de elaboración constitucional para fundamentalmente garantizar la deliberación y el proceso democrático. ¿Cuáles son estas 6 condiciones? Primero, que en las elecciones de la Asamblea Constituyente se debe seguir el sistema proporcional en lugar del sistema mayoritario. Esta es una idea que tiene que ver con que pues, la constituyente debe pues, responder también a que todos estén allí representados, no solamente un determinado partido político o una facción, ¿no? Las constituciones del siglo XIX, por ejemplo, en Colombia, que eran partidistas, Partido Conservador hacía su constitución, cuando ganaba una batalla o una guerra, y Partido Liberal hacía su constitución, excluyendo el resto cuando también ganaba una batalla. Entonces, no, considera Elster que debe garantizarse un sistema proporcional de votación para que todos estén allí, incluidos los partidos políticos minoritarios también están allí participando. En segundo lugar, que la Asamblea Constituyente debe ser unicameral y no bicameral, ¿no? Igual que como funciona el Congreso en Perú, entonces pues que sea una sola cámara. Tercero, que la Asamblea no debe deliberar en la capital del país. Esto sí, no sé por qué lo dice, pero fundamentalmente dice, o en una ciudad importante, porque esto puede ser riesgoso, ¿no? Para la autonomía de la Asamblea Nacional Constituyente, y por eso dice que tampoco se debe permitir que las Fuerzas Armadas puedan residir en las proximidades de la Asamblea Nacional Constituyente, para evitar las presiones. Esto, pues en algunos casos se ha cumplido. Piensen ustedes, por ejemplo, en el proceso constituyente de Ecuador, que no se hizo ni en Quito ni en Guayaquil, sino que se hizo en Montecristi, una ciudad pequeña que pues tenía un significado histórico por que allí nació Alfaro, pero que no era la capital del país. Bueno, el cuarto lugar es el que el papel de los expertos debe reducirse al mínimo, porque las soluciones tienden a ser más estables cuando son establecidas por consideraciones políticas y no técnicas. Entonces, esto es una idea de que el ciudadano de a pie, por llamarlo de alguna manera, debe ser el que tome las decisiones. Que los técnicos no sean los que finalmente elaboren la constitución, ¿no? Instrumentalizando un poco al pueblo, incluso los constitucionalistas, los economistas, bueno, los politólogos, sino que también dejen al deliberar autónomamente al pueblo. En quinto lugar, que la Asamblea debe trabajar con un límite de tiempo determinado. Esto se parece a lo que proponía Sieyès. Y en sexto, que la Constitución no debe entrar en vigor sino después de un tiempo de ser adoptada, ¿no? Lo que llamarían, digamos, un ayornamiento, ¿no? Para que ya se sepa lo que va a pasar posteriormente, debe esperarse un lapso de tiempo. Andrew Arato, que es otro de los expertos en reforma constitucional, considera que esta serie de pasos o receta, digamos, elementos que establece Elster, pues en realidad no son muy importantes. Y él considera que más bien se debe utilizar unos principios abiertos que consoliden la idea de democracia participativa y la deliberación.
Por ejemplo, este es el libro de uno de los libros de Arato más recientes, The Adventures of Constituent Power, Beyond Revolutions, que dice, se debe respetar el principio de legalidad, el principio de publicidad, el principio de pluralidad y la búsqueda de consensos. Más que una serie de recetas, como lo que establecería, o elementos allí procedimentales, son principios para garantizar la deliberación. Vamos a hablar de otro concepto y es el concepto de reforma constitucional. Ya hablamos del de poder constituyente. Reforma constitucional es un procedimiento, una técnica para revisar o reformar la Constitución sin cambiarla. Entonces esto es definitivo. Mientras que el poder constituyente tiene la labor de hacer una constitución, el poder de reforma tiene la labor de reformar, revisar, modificar la Constitución, pero no la posibilidad de sustituirla, de cambiarla o derogarla. ¿Por qué? Porque las constituciones pues se van envejeciendo y por lo tanto hay que adecuarlas a las necesidades de cada momento, ¿no? Esto es una idea que se tiene desde Jefferson, que es este señor, Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores en Estados Unidos, que en un intercambio de cartas con Madison en 1789 establece la tesis de que la Constitución debe pues representar a cada generación y empieza a medir estadísticamente cuánto dura una generación, termina diciendo que dura 19 años y recomienda que la Constitución tiene que obligatoriamente ser cambiada después de pasados 19 años. Y esto es sobre la base de que las decisiones de los muertos, según estos autores, no pueden regir los destinos de los vivos. Entonces, la idea es que hay una necesidad de reforma, de modificación de la Constitución para tratar de adaptarle a las necesidades, digamos, de cada momento. Sin embargo, desde el inicio incluso de la idea de la técnica de la reforma constitucional, se empezaron a hablar de una serie de restricciones. Y se pueden dividir las restricciones o los límites en formales y materiales. Vamos a hablar de los límites formales, que se conocen como cláusulas pétreas o cláusulas de intangibilidad expresas. Estas cláusulas formales pueden ser, por ejemplo, las cláusulas temporales, que impiden que la reforma constitucional se haga en un tiempo determinado. Por ejemplo, en Colombia, o la constitución, digamos, trinacional de Venezuela, Colombia y Ecuador, que se llamó la Constitución de la Gran Colombia de 1821, establecía que no se podía modificar sino pasado un tiempo de 10 años. Esto no sucedió, finalmente fue modificada en 1830, hubo unos intentos en 1828 que fracasaron, pero existía ese límite. La Constitución de los Estados Unidos de 1787, en su artículo primero, novena sección, numeral 1 y cuarta, establece que no se puede reformar en el tiempo de 21 años esos artículos que finalmente establecían la posibilidad de comerciar con personas. Es decir, la esclavitud, es decir, comprar personas y también una serie de normas relacionadas con los impuestos. Eso no se podía modificar, fíjense ustedes, con esta constitución que es la más vieja del mundo y que se dice que es democrática, en un término de 21 años. La Constitución francesa de 1791 establecía que solo se puede reformar después de 4 años desde el momento de la aprobación. Hay una constitución que es curiosa, que es la de Etiopía de 1931, que según un comparatista italiano, Pace, establece que es una constitución perpetua e inmutable, que nunca se podría cambiar. Esto finalmente no sucedió. Y la constitución finlandesa de 1919 se autocalificaba como una ley fundamental, irrevocable en su totalidad, perpetua e inmutable. Esto tampoco pasó. Hay unos límites también, cláusulas pétreas formales o cláusulas de intangibilidad expresas, que son los circunstanciales. Tenemos los temporales, luego los circunstanciales. Y los circunstanciales es que en determinadas ocasiones o momentos o circunstancias la Constitución no puede ser reformada. Uno de ellos fue lo que se estableció en la Constitución francesa
de 1946 que establecía que no se podía reformar la Constitución cuando estuviera alguna parte del Estado invadido. O en tiempos de regencia, también en otras constituciones, que es cuando el rey, cuando son monarquías constitucionales, no ha llegado a la mayoría de edad. En el caso de la Constitución francesa 1946, pues se explica, porque después de la invasión que hizo Alemania a Francia, pues tenían el riesgo de que se pudiera reformar la Constitución cuando el Estado estuviera invadido, y por esto establecieron como una restricción, un límite formal, está la posibilidad que no puede ser reformada cuando alguna parte del Estado francés estuviera invadido. Pero los últimos límites formales, que son los axiológicos, así los denominé, quizás son los más importantes. Y son estas cláusulas pétreas o cláusulas de intangibilidad expresas que establece que determinados artículos de la propia Constitución o determinados principios de la propia Constitución no se pueden reformar. Por ejemplo, la idea de la protección de los derechos, o la forma republicana de Estado, o la idea del Estado federal. Uno de los ejemplos más importantes es la Constitución alemana, que se llama la Ley Fundamental de Bonn, que establece en el artículo 79.3 que no se puede reformar el Estado Social de Derecho, no se puede reformar la participación de los Länder en la federación y no se pueden reformar los derechos fundamentales. Críticas de esas cláusulas pétreas o cláusulas de intangibilidad expresas. Esto no ha impedido que se reformen dichos aspectos o se interpreten las cláusulas. Por ejemplo, en Portugal, el artículo 288 que establece aproximadamente 17 cláusulas pétreas que tienen que ver con el momento en que se elaboró la Constitución portuguesa, que era un momento revolucionario y de carácter socialista, esa revolución, la revolución de los coroneles o de los claveles, pues establecía, por ejemplo, que los empleados deben participar en la decisión de las empresas, como un límite de una cláusula pétrea. Esto ya después de las firmas del Tratado de Maastricht y de la Unión Europea, la consolidación de la Unión Europea y de Portugal allí, pues se ha dejado de usar esta serie de cláusulas pétreas. Con lo cual algunos constitucionalistas, por ejemplo Almeida Santos, ha establecido que estas cláusulas pétreas han quedado derogadas por el desuso. Así se ha establecido por parte de este doctrinante. Otras cláusulas que son más concretas, minimalistas, por ejemplo, las de Italia y Francia, establece que no se puede reformar la república. Es decir, son cláusulas muy escuetas. Pero esto ha dado lugar a que se interprete, ¿no?, la idea de qué significa república en determinados casos, para ampliarla a otros casos. República, en una definición, por ejemplo, en el caso de la Constitución italiana de 1947, significaba que es un régimen que no es monárquico, porque ellos tenían una monarquía constitucional de los Alberdi antes de Mussolini, e hicieron un referéndum, un plebiscito para ver si se mantenía o no esa monarquía y decidieron que no. Entonces, esa cláusula pétrea establece, mire, acá nunca más podremos ser una monarquía y tenemos que ser siempre una república. Pero la idea de república se ha extendido a la idea de división de poderes, de protección de derechos, ¿no?, y otros elementos que van más allá simplemente de la idea de la forma de gobierno. Entonces, lo que se tiende ahora es volver a un concepto material de constitución. Recordemos que el primer concepto sería ese de que la constitución es una norma jurídica creada por el pueblo que divide poderes y que protege derechos, que tiene relación con el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y aquí es donde de un poco, digamos, he contribuido con los escritos que he elaborado, la tesis de doctorado fundamentalmente, y es sobre la base de límites materiales a la reforma constitucional, no formales, no cláusulas pétreas, sino ni cláusulas de intangibilidad expresa, sino cuáles podrían ser aquellos límites materiales sobre la base de la idea de constitución que, pues, por ejemplo, en la Constitución colombiana, que no tiene cláusulas pétreas, podrían impedir que el poder de reforma cambie o termine, digamos, eliminando los aspectos más importantes de la
Constitución. Entonces, esta idea de límites materiales parte de la diferenciación entre poder constituyente y poder de reforma. Es básico. Si no se diferencia entre poder constituyente y poder de reforma, estos límites no funcionan. Y también de que el poder de reforma no se puede convertir en poder constituyente y no puede, sobre pretexto de modificar la Constitución, cambiar, derogar o sustituir una Constitución por otra. Por ejemplo, no se podría, a través de la reforma constitucional, proponer un sistema monárquico o establecer que los derechos humanos se eliminan o que los cortes o la autonomía de la rama judicial ya no existe. Son una serie de aspectos muy importantes, o que la separación de poderes pues, se tiene que eliminar. Son aspectos muy importantes que parten de la idea del concepto propio de constitución, pero también elementos que son básicos de cada constitución en particular. Por ejemplo, la Constitución del 91 tiene como rasgo la colombiana, que es un Estado social de derecho y que es una forma de república descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales. Esos elementos son propios de la Constitución de 1991 y no podría el poder de reforma eliminarlos. Entonces vamos a hablar ahora sí del poder constituyente y reforma constitucional en el derecho comparado. Partamos, digamos, por la propia casa. En Colombia se ha utilizado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Miremos, por ejemplo, esta sentencia que fue la que dio lugar a una doctrina muy famosa que explicaremos después, que es la doctrina de la sustitución de la Constitución, que consiste en que no se puede, sobre pretexto de la reforma, cambiar, derogar una Constitución por otra. Ha utilizado sobre las dos ideas, la de Sieyès y la de Carl Schmitt, ha utilizado la tesis de Carl Schmitt, de que el poder constituyente es un poder absoluto e ilimitado porque deriva del pueblo. Acá hay un pasaje de lo que dijo la propia Corte Constitucional: en el mundo contemporáneo, en desarrollo de los principios democráticos y de la soberanía popular, el poder constituyente está radicado en el pueblo, quien tiene y conserva la potestad de darse una constitución. Este poder constituyente originario no está entonces sujeto a límites jurídicos y comporta, por encima de todo, un ejercicio pleno del poder político de los asociados. Sin embargo, en una jurisprudencia más reciente, en la sentencia C-574-2011, la C quiere decir constitucional, este es un control de constitucionalidad que se hace, se ha empezado a establecer que el poder constituyente puede tener límites y utiliza, por ejemplo, la idea de Sieyès, de que tiene que hacer constitución, no puede, digamos, tiene que actuar en un tiempo limitado y no puede defraudar la voluntad de los representados, pero también que, por ejemplo, se debe tener en cuenta precompromisos como Verbo y Gracia, como los tratados internacionales sobre derechos humanos y las normas del ius cogens. Eso serían algunas limitaciones, ya no del poder de reforma, sino del poder constituyente. Entonces empieza a atenuar la idea inicial de que el poder constituyente es soberano y absoluto. Esto es algunas fotografías e imágenes de la Constitución del 91 que pues el próximo año cumple 30 años. Se estableció a través de un modelo de Asamblea Nacional Constituyente que podríamos decir que es el modelo francés, pero también con un mecanismo que ya dijimos informal, que fue el de la séptima papeleta. Varias de las representantes de los partidos políticos, digamos, participaron en la elaboración de esta Constitución: el Partido Social Conservador, el Partido Liberal, el Partido de Salvación Nacional, que está ya representado con Álvaro Gómez, y la Alianza Democrática M19, que era un antiguo, digamos, que venía finalmente de una guerrilla urbana, y también, digamos, en algunas regiones como el Cauca, que era el M19, que había hecho un proceso de paz con el gobierno y que se había postulado a las elecciones constituyentes y habían tenido de las 70 escaños para hacer la constitución, alrededor de 27, 28 escaños. Pero hay que anotar que en esta constituyente, donde participaron 70 constituyentes, solo fueron 4 mujeres las que participaron
en la elaboración de la Constitución, con lo cual lo que podemos darnos cuenta es que es un proceso bastante, a pesar de que hubo distintas tendencias políticas en materia, digamos, de perspectiva de género, fue una Constitución bastante patriarcal. Estados Unidos, en la Constitución de Pensilvania de 1776, esta es la campana de la libertad que está allá en Pensilvania, hizo lo siguiente, también es otro mecanismo. Además de que se haya elaborado la Constitución por parte de una asamblea, fue ratificada con posterioridad por parte del pueblo. Esto de la ratificación posterior se hace para que se legitime, ¿no?, la Constitución y se diga, mire, finalmente sí la hizo el pueblo, porque aunque fueron unos representantes los que elaboraron la Constitución, después se sometió a referendo y fue aprobada. Entonces, la primera vez que se utilizó este mecanismo de referendo aprobatorio fue en la Constitución de Pensilvania de 1776. Otro método ha sido este es el Congreso de Brasil, que aprueba la Constitución de 1988 por el propio Parlamento. Entonces, el propio Congreso, sin necesidad de buscar una Asamblea Nacional Constituyente, el que elabora la Constitución. Y también hay dos ejemplos de constituciones que han sido denominadas por parte de la doctrina como constituciones impuestas. La Ley Fundamental de Bonn, que es la constitución alemana, que ha sido una de las constituciones más importantes y que ha influido en el constitucionalismo, podríamos decir, de España, Italia, incluso el constitucionalismo latinoamericano, como Colombia. Fue una constitución que fue elaborada bajo vigilancia, ¿no?, del poder aliado, ¿no?, de los aliados. Ellos lo hicieron, allí está más o menos una foto de la constituyente en un museo de historia natural, donde habían algunos, sí, digamos, algunos animales disecados que tuvieron que mover, etcétera. Pero en el cuarto del lado estaban, digamos, los aliados o algunos representantes mirando qué estaban haciendo estos señores, en su mayoría algunas mujeres. Y también la Constitución de 1947 en Japón fue una constitución que se ha dicho que fue impuesta, todavía está vigente, pero por ejemplo, la prohibición del ejército que tiene Japón en su constitución fue una de las obligaciones que se impusieron de parte de los aliados. Luego está esta idea de comité de expertos. Esto no es tan usual, pero sí se puede dar este ejemplo. En Europa se trató de hacer una constitución. Como la Unión Europea funciona a través de los tratados de la Unión Europea, el de Maastricht, el de Ámsterdam, el de Portugal, pero no hay una constitución, y ellos tenían un problema, y es que muchas de las directrices europeas no eran cumplidas por los países miembros. Entonces, la mejor forma de someter a los países miembros a que cumplieran, digamos, las directivas de la Unión Europea era haciendo una constitución. Entonces ellos elaboraron una constitución, pero totalmente, podríamos decir, con un déficit democrático. Nombraron a un comité de expertos presidido por un expresidente francés, Giscard, que elaboró un proyecto de constitución, y ese proyecto de constitución fue sometido a referendo o aprobación por parte del Congreso en cada uno de los países miembros, que para ese momento eran 15 países. Dos países que fueron Francia y Holanda en un referendo del 2005 dijeron no a la Constitución para Europa. Y parte de esa negativa es que, pues, esta es una experiencia que, pues, como le digo, de déficit democrático. No fueron elegidos unas personas para que elaboraran esa Constitución, sino que fue un comité de expertos. Luego hay otra experiencia, que es el caso de la Constitución de Sudáfrica. Esto es algo muy interesante, porque esta constitución se hizo después de un proceso de paz, ¿no? Una constitución que parte de lo que se ha denominado como la justicia transicional, o una constitución, pues, que viene de hacer un pacto o un acuerdo entre la minoría blanca y la mayoría, digamos, de negros. De Klerk y Mandela están allí en la foto, que hacen primero un acuerdo previo sobre 34 principios que deberían tenerse en cuenta por parte de los constituyentes, entre ellos la igualdad entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, y una serie de principios.
y elaboraron a su vez una constitución provisional que también tenía una corte constitucional ad hoc o provisional. Entonces, esos 34 principios, lo que elaboraba, lo que hacía, digamos, o esta corte constitucional ad hoc, era establecer si lo que estaban elaborando en la Asamblea Constituyente se correspondía o no con esos 34 principios. Entonces, es un caso también de limitación de una Asamblea Nacional Constituyente a partir de esos 34 principios. En algunas ocasiones fueron declaradas inconstitucionales reformas a la Constitución. Vamos a ver un caso nuevo que ha sido, la doctrina ha explorado mucho este caso nuevo, que es Islandia, que en el 2008, recuerden ustedes la crisis financiera internacional, dio lugar que este país se quebrara prácticamente. Y entonces, pues muchas personas salieron a protestar, fueron a la calle, a acusar, digamos, al partido de gobierno y a los partidos tradicionales de lo que había pasado, de esta crisis económica y financiera, y decidieron hacer, digamos, un proceso constituyente novedoso, innovador, a partir de consultas públicas, mini publics, es decir, mesas de trabajo con algunas personas, digamos, que sean expertas, pero también con ciudadanos del común, hacer también una serie de publicidad a través de redes sociales y también posibilidad de crowdsourcing, se llama, de que las personas puedan llegar a participar en estas redes sociales e influir y determinar cuáles podrían ser las ideas o lo que se necesita en la Constitución. Y algo también que es sortition, que es una nueva forma también de elegir a representantes por sorteo. Es decir, un poco la propuesta de Elster de elegir a las personas comunes y corrientes por sorteo para que participaran en la elaboración de esta Constitución. Incluso, bueno, ustedes pueden ver aquí es foros nacionales para recolectar temas que deben debatirse en la Asamblea Constituyente, consulta pública en Internet sobre los temas que debate la Asamblea. Hay una página en Facebook que ustedes pueden explorar que se llama CRIA, y allí ustedes, CRIA Icelandic Constitutional Archive, allá ustedes pueden ver todo lo que se dejó, ¿no? Para, es decir, videos, las participaciones populares, los mini publics, todo lo que pasó para tratar de aprobar esta constitución islandesa, pero realmente pues finalmente no se ha aprobado la constitución de Islandia porque después volvieron a haber elecciones y ganaron los partidos tradicionales y pusieron en la nevera prácticamente esta propuesta constituyente, con lo cual pues no se puede hablar de una nueva constitución islandesa, pero sí pues este proceso constituyente, como les digo, al menos pues fue fallido, pero pues hubo una serie de novedades en materia de inclusión y participación. Luego estamos el caso de Chile, que ya, como les digo, el próximo 25 de octubre va a tener un plebiscito y Chile pues va a discutir muchas cosas. Por ejemplo, la paridad, ¿no? Hemos dicho que la Constitución colombiana solo tenía 4 mujeres de 70 y una preocupación ahora por la inclusión pues en las constituyentes realmente, digamos, de mujeres, porque no ha sido así a lo largo de la historia, y Chile debate este tema, ¿no? Cuando ellos tengan que elegir el 25 de octubre, tienen 2 posibilidades, la Comisión Constitucional Mixta o la Comisión, digamos, Constituyente que no es mixta. La mixta es mitad parlamentarios y mitad elegidos directamente, pero para muchos en esta idea de la paridad es mucho mejor que sea la comisión constituyente o la asamblea constituyente, que no sea mixta, porque ahí se podría utilizar la ley de cuotas y se podría garantizar la paridad. También establece este proceso una cláusula democrática y de derechos humanos que pues parecido a lo que yo les había hablado en Colombia, que no se puede, digamos, por parte de la constituyente violar la idea de la democracia y de los derechos humanos, ¿no? Esta imagen es icónica, ¿no? Allí en las protestas que se hicieron hace un año y que derivaron en la propuesta de elaboración de una nueva constitución. Hay un plebiscito de entrada, luego otro es salida, un apruebo, un rechazo y estas 2 posibilidades. La Asamblea Constituyente Mixta, como les digo, parlamentarios y ciudadanos, o la Convención Constituyente, que son solo ciudadanos. Entonces, esta va a ser como lo que tienen que aprobar el 25, usted anota aprueba o rechazo, pero aún si usted anota que rechaza
la posibilidad de una constituyente puede escoger después si quiere la convención mixta, que como le digo es la mitad parlamentarios y la mitad ciudadanos elegidos directamente, o la convención constitucional. Claro, los partidos de derecha están apoyando la idea del rechazo y a su vez la idea de la convención mixta, porque pues si finalmente gana la prueba, como que parece que va a pasar según las encuestas, para ellos les conviene más que participen parlamentarios que son afines al partido, digamos, de los partidos de derecha. Dentro del derecho comparado también hay unas cláusulas pétreas de intangibilidad. Ya hemos hablado de las cláusulas pétreas de la Constitución alemana, de la Constitución italiana. La Constitución francesa también tiene una cláusula pétrea pues igual a la Constitución italiana de que no se puede reformar la República. Recordemos que en el artículo 79.3 de la alemana es que no se puede reformar el Estado federal, los derechos humanos y la participación de los Länder de la Federación, y el artículo 288 de la Constitución portuguesa, que como les digo, para algunos es inconstitucional por el desuso. La Constitución de El Salvador de 1982, en el artículo 248, establece que la forma y el sistema de gobierno al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, que es muy importante, no se puede reformar. La Constitución, estas son cláusulas pétreas, ¿no? Límites formales. La Constitución venezolana de 1999, en el artículo 342, establece que la estructura y los principios fundamentales del texto constitucional no se pueden reformar. El problema es que es muy abierto, ¿no? ¿Qué se entiende por estructura y principios fundamentales? ¿No? Es una cláusula bastante indeterminada. La Constitución brasileña de 1988, en el artículo 60.4, es muy parecida a la alemana. No se puede reformar la forma federal del Estado, el voto directo, secreto, universal y periódico, la separación de los poderes y los derechos y garantías individuales. Y la Constitución ecuatoriana de 2008, estos son algunos ejemplos de cláusulas pétreas en Latinoamérica, en el artículo 441, esto es una de las constituciones más extensas del mundo, establece que la estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado que no establezcan restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma constitucional no se puede reformar. Aquí hicimos alguna exploración de la Constitución peruana de 1993, ¿no? Acá está un poco Alberto Fujimori haciendo pues lo que es el autogolpe de Estado, el presidente con el apoyo de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional, el 5 de abril de 1992 de un golpe de Estado. En tal oportunidad anunció la instauración de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyos objetivos se plasmaron en el decreto Ley 25418 y en la Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y de Reconstrucción Nacional, publicado el 7 de abril del 92. Este es un poco cómo se empezó el proceso de elaboración de la Constitución peruana. Mediante el decreto Ley 25557 se convocó a elecciones para un Congreso Constituyente unicameral al que se denominó democrático, encargado de elaborar una constitución, legislar y fiscalizar, y los resultados electorales favorecieron a la alianza oficialista, Cambio 90, 44 de 80 congresistas. De esta manera contó con la mayoría necesaria para dominar el Congreso. Entonces, hay algunas críticas allí sobre esto, la falta de un modelo y una previa definición de principios en este proceso constituyente. También se dice que se empleó una metodología inadecuada, se optó porque la Comisión de Constitución aprobara por capítulos aislados y luego ellos fueran elevados al CCD, y la ausencia de un clima constituyente que en realidad, digamos, legitimara este proceso. Entonces después se realizó un referendo el 31 de octubre del 93, que pues es parte, digamos, la práctica que se hizo desde Pensilvania, ganó el sí con una mínima diferencia. Y pues estos resultados no estuvieron exentos de
pocos cuestionamientos. Entonces, en términos generales, la Carta o la Constitución de 1993 reitera gran parte de los derechos de la Constitución previstas en la Constitución del 79, pero lógicamente pues tiene unos cambios que tienen que ver con el fortalecimiento del Ejecutivo, con la idea, digamos, de la ampliación de del poder que tienen las Fuerzas Armadas, militares, el Congreso unicameral, bueno, una serie de aspectos que también lo que realzan es la idea de una ampliación del poder ejecutivo. Ahora vamos a ver el proceso de reforma en el Perú. Usted lo conoce mejor que yo. El artículo 206 establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum, ¿no? Eso es en principio, es decir, la mayoría de sus miembros y que son 87 más o menos, y luego aprobada por referéndum. Puede omitirse el referendo cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso, superior a los 2/3 del número legal de los congresistas. Entonces, en el primer caso eran aproximadamente 60 y pico, 66, y en el segundo caso 87, la de los 2/3. Cuando hay digamos, la mayoría de los miembros, se tiene que ir a referendo, cuando no, pues, y se logra los 2/3, se pueden aprobar, digamos, por la vía del Congreso. Dice que la iniciativa de reforma constitucional, bueno, está en el presidente, con aprobación del Consejo de Ministros, por los congresistas y un número de ciudadanos que correspondan al 0.3% de la población electoral. El artículo 32 de la Constitución peruana es interesante porque dice que pueden estar sometidas a referendo la reforma total o parcial de la Constitución. Fíjese que esto deja dudas, porque uno diría, ¿cómo así que reforma total? Entonces, reforma total significa cambio de Constitución. Eso podría llegar a que, por la vía del referendo del 206, que necesita, digamos, la mitad de los miembros, pues se vaya a un referendo y se cambie la Constitución. Pues parece que el 32 posibilitaría el cambio total. Ahora, la aprobación de normas con rango de ley, bueno, es las ordenanzas, etcétera. Pero en materia de reforma, pues hay que ver este literal A. El artículo 32 también estipula que no pueden someterse a referendo la supresión o la disminución de los derechos fundamentales. Entonces, estos serían cláusulas pétreas, porque, es decir, si se utiliza el mecanismo 1, que es el mecanismo del referendo, es decir, mitad de los miembros y referendo, pues no se podría reformar ni cambiar ni la supresión ni la disminución de los derechos fundamentales. Hay una reforma que habla de la habeas data. Parece que esto es una eliminación de un derecho fundamental, de una restricción de un derecho fundamental. Pero en el caso de la vía 2, en el Perú, es decir, si se va solamente por el Congreso con los 2/3, pues parece que no aplicarían estos límites o cláusulas pétreas, porque solamente es por la vía del referendo. Ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Ya ustedes me explicarán mejor con las preguntas. Bueno, vamos a hablar de que hay unos límites formales. La Constitución individualiza al órgano investido con la capacidad para ejercer la potestad modificatoria, que es el Congreso, bueno, y el pueblo cuando el referendo. La Constitución describe cuál es el procedimiento que ha de seguir el órgano legitimado. La Constitución establece el proyecto de reforma constitucional es sometido a no ratificación popular. Hay los famosos límites materiales, que están esto de suprimir o disminuir los derechos fundamentales en el caso del referendo. Pero la Constitución del 93 elimina las cláusulas pétreas, solo quedaría este artículo 32. Pero en el caso de reforma por referendo había discusión. Entonces, estas son unas reformas recientes, bueno, ya por lo último, digamos, con todo lo que ha pasado, con Kuczynski, Vizcarra, etcétera. Lo último que se hizo fue el 9 de diciembre, ustedes pues ya saben, como les digo más que yo, se
establecieron modificaciones a la Constitución. Se han propuesto 4 y se aprobaron 3. La no reelección de los congresistas se aprobó. Nuevas regulaciones para el financiamiento de las organizaciones políticas se aprobó. Modificaciones a la conformación del cuestionado Consejo Nacional de Magistratura después del escándalo de los audios bueno, que se habían dado. Órgano encargado de nombrar y instituir a los magistrados del país. Y se rechazó en cambio el planteamiento de establecer un parlamento bicameral, ¿no? Esto es algo que hay que tener en cuenta. Pasamos ahora a la Corte Suprema de la India, ya en esto que es más que cláusulas pétreas, los límites materiales a la reforma constitucional. Es importante la Corte Suprema de la India porque en la India se han dado desde 1967 con el caso Ghulam Nath versus State of Punjab, una idea que ya en otro caso de 1973, que Sabananda Bharati versus State of Kerala, se llamó la doctrina de la estructura básica de la Constitución, o Basic Structure Doctrine, y consiste en que no se puede, sobre pretexto de reformar la Constitución, cambiar o derogar, digamos, elementos básicos de la Constitución. La Constitución de la India, como la Constitución colombiana, o podría decirse que la Constitución peruana, aunque hay que ver este artículo 32, pues no tiene cláusulas pétreas. Entonces podría el Congreso, por ejemplo, en el caso peruano de los 2/3, o en el caso colombiano con los 8 debates, cambiar cualquier elemento de la Constitución. Podría, por ejemplo, eliminar la separación de poderes, eliminar los tribunales, establecer un Estado totalitario, es decir, podría hacer cualquier cosa el Congreso, digamos, sobre la base de la reforma, cambiar aspectos particulares de la Constitución o no. Pues la India considera que no, que el poder de reforma solamente está para modificar, pero no para cambiar la estructura básica. Ellos comenzaron en el caso Ghulam Nath a decir que los elementos básicos están en los derechos fundamentales, pero ya los otros casos son 8, que es Sabananda, Indira Nehru Gandhi, Waman Rao de 1980 y 2008 Ashoka Kumar, pues han establecido que pueden ser más allá, otros elementos estructurales más allá de los derechos fundamentales, que tiene que finalmente establecer la propia Corte Suprema de la India. Este doctrinante se llama Yaniv Rosnai, es uno de los jóvenes constitucionalistas israelí, escribe este libro que se llama Unconstitutional of Constitutional Amendments, la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales, los límites, the limits to amendment process, los límites del proceso de reforma. Y ustedes pueden encontrar este libro, digamos, es un libro que hace todo un análisis en derecho comparado sobre el tema de cuáles países han adoptado la idea de la posibilidad de que sus tribunales constitucionales revisen reformas constitucionales para declarar inconstitucional reformas constitucionales, como es el caso de la India y como también es el caso de Colombia. Pero también analiza que esta idea ha migrado, el caso de la India, ¿no? de la estructura básica y la posibilidad de que se controlen las reformas constitucionales por sustitución o con base en la estructura básica a otros países como Georgia, Bangladesh, Pakistán, Taiwán, ¿no? Entonces es muy importante esta doctrina. En Colombia, pues se adoptó esta doctrina de la posibilidad de que la Corte conozca de la inconstitucionalidad o no de las reformas constitucionales desde la sentencia C-551 de 2003. Colombia o la Constitución colombiana no tiene cláusulas pétreas, pero a través de esta sentencia se ha establecido que no se podría, sobre pretexto, y utiliza este lenguaje, de reformar la Constitución, por ejemplo, por parte del Congreso. Nosotros tenemos 3 mecanismos de reforma por parte del Congreso, por medio, digamos, de la aprobación de una ley que después sea sometida a referendo y una Asamblea Nacional Constituyente. Al menos en los 2 mecanismos, los primeros, no se podría cambiar los principios básicos de la Constitución del 91. En el último, que es la Asamblea Nacional Constituyente, hay discusión si es parcial o total, pero en los primeros 2, no. ¿Por qué? Porque son poderes constituidos, no constituyentes. Y en estas sentencias, que son alrededor de 8 o 9 sentencias, se han declarado inconstitucional reformas
o propuestas de reforma constitucional o propuestas de referendo, o reformas constitucionales ya aprobadas o propuestas de reformas constitucional por referendo. Acá hay algunos de ellas, por ejemplo, en el caso de la sentencia C-1040, atrás está la imagen de la Corte Constitucional, se declaró inconstitucional la posibilidad de que se le dieran facultades legislativas a un órgano jurisdiccional. La C-588 estableció pues, que no se puede, digamos, establecer que los empleados en provisionalidad o en encargo permanecen en sus cargos sin que se haya realizado un concurso previo. Esta que es para mí la decisión más importante desde el punto de vista político en Colombia, en la región y quizás en el mundo, estableció la inconstitucionalidad de la reelección del presidente de la República por una segunda vez. Se dio en el año 2010 y la Corte Constitucional estableció que una propuesta de referendo que daba lugar a la posibilidad de que se reeligiera al presidente por una segunda vez era inconstitucional porque sustituía principios como el principio democrático, el de separación de poderes, la alternancia del poder y los pesos y contrapesos. La dificultad de esta tesis es que no existen cláusulas pétreas, o sea, no hay nada escrito en el texto de la Constitución, con lo cual es la propia Corte Constitucional la que infiere cuáles son aquellos principios que son consustanciales a la propia Constitución que no se pueden llegar a cambiar, o aquellos elementos del bloque de constitucionalidad que no se pueden llegar a cambiar. Es una tesis entonces que da lugar a una gran discrecionalidad de la propia Corte Constitucional y ahí el riesgo, ¿no? Porque pues las Cortes Constitucionales van cambiando sus miembros, sus tendencias, y esto puede ser riesgoso para algunos que la Corte Constitucional determine qué principios y qué valores no se pueden cambiar si no hay ninguna cláusula pétrea. Sin embargo, ha servido esta doctrina pues para proteger, por ejemplo, la democracia constitucional y la idea de la alternancia del poder. Otras sentencias también que declaran otros principios que son básicos, como la idea de la autonomía de la rama judicial o la idea del régimen de incompatibilidades. Y bueno, en materia de revisión de este tipo de casos, pues también en el momento en que se hizo el acto legislativo 1 de 2016 que modificó el procedimiento de reforma, nosotros tenemos un procedimiento de reforma que es el artículo 375 que establece 8 debates, ¿no? 4 primeros debates y luego otros 4 en Senado y Cámara. Sí tenemos un Congreso bicameral para aprobar una reforma. En el segundo periodo, es decir, los 4 últimos, no se pueden incluir temas nuevos y tienen que ser aprobados pues por la mayoría de los miembros de cada una de las cámaras. Es decir, es mucho más flexible que el sistema de reforma peruano, pero se reformó el procedimiento de reforma para facilitar la aprobación de reformas constitucionales para implementar los acuerdos de paz con las FARC, con esta guerrilla que se desmovilizó. Entonces, en la sentencia C-332 del 17, en la sentencia 699 de 2016, se demandó ese acto legislativo diciendo que esto sustituía a la Constitución porque se estaba flexibilizando el mecanismo de reforma y pues estaba aquí sustituyendo el principio de supremacía de la Constitución, pero la Corte Constitucional avaló utilizando la técnica de la ponderación porque decía que este procedimiento pues lo que buscaba era pues que se implementaran los acuerdos de paz y por lo tanto la paz era un principio también fundamental o digamos un principio básico de la estructura, por lo tanto en ese caso se podría llegar a admitir. También hizo el control de algunos de los actos legislativos que tuvieran que ver con la Jurisdicción Especial de Paz. Allí declaró inconstitucional una parte, por ejemplo, que los terceros pudieran llegar a juzgarse obligatoriamente, o los militares. Bueno, y finalmente llegamos a esto de las metodologías. La Corte Constitucional al establecer que pues, hay una amplia discrecionalidad en determinar cuándo hay una sustitución o una reforma a la Constitución, ha creado una propia doctrina de autolimitación o autorrestricción a partir, digamos, de una serie de metodologías para que la propia Corte tiene que utilizar en el análisis de las reformas constitucionales cuando hay una demanda o una revisión automática.
Allí se utilizan unos pasos que puede ser sintetizado en esta última, la premisa mayor, la premisa menor y la de síntesis. En la premisa mayor, la Corte tiene que analizar cuál es el presupuesto básico de la Constitución, supongamos separación de poderes, la premisa menor que introduce la reforma y luego establecer si lo que introduce la reforma sustituye, deroga o cambia ese principio básico. Vamos a concluir con estas ideas. La primera idea, volviendo otra vez a Sieyès, es que la idea de poder constituyente siempre ha venido cambiando, ¿no? Fíjense ustedes, desde Sieyès, Smith, y luego todos estos conceptos, digamos, de una constituyente mucho más pluralista, inclusiva y democrática. Es decir, que el concepto se va adaptando a cada momento, pero sus rasgos particulares no van cambiando. Eso es decir, la idea de un poder que puede estar en cabeza de unos representantes del pueblo que elaboran la Constitución. La segunda idea es que la idea de Sieyès se impone, ¿no? Quizás sobre la idea de Carl Schmitt, es decir, que pueden haber restricciones al poder constituyente. Aunque esto todavía no está generalizado, pues es una idea que se ha venido empezando también a tener en cuenta. Y por último, podemos decir que también la idea de reforma constitucional, pues ha empezado a tener una idea que se tiene que restringir. Por ejemplo, con estas doctrinas como la colombiana, la india, bueno, y los países que sin tener cláusulas pétreas adoptan la idea de la sustitución de la Constitución para impedir que, pues con base en la técnica de la reforma, se terminen cambiando, sustituyendo principios básicos de la Constitución en lo que David Landau o Rosalind Dixon han llamado una especie de constitucionalismo abusivo, que es utilizar estos mecanismos de reforma para buscar la reelección indefinida o cooptar las cortes, ¿no? Caso, por ejemplo, de Hungría y Polonia, hay preocupación en la separación de poderes con la irrupción de estos partidos políticos de derecha, o en el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que utilizaron la reforma constitucional para establecer la reelección, digamos, de los presidentes y el fortalecimiento del Ejecutivo. Esto es una preocupación de parte de la doctrina y de establecer límites a la reforma constitucional para que no se utilicen estos mecanismos para defraudar lo que es el Estado democrático constitucional. Entonces hasta aquí llego para dar paso a las preguntas. Muchas gracias, doctor, por haber aportado con esta charla muy interesante, muy completa, utilizando de forma muy llamativa el derecho comparado, que en lo particular me llamó bastante la atención. Entonces, ahora vamos a ir un poco con las preguntas. La primera es de uno de nuestros miembros, José María Espinosa, y él nos pregunta, ¿a qué se debe que en Sudamérica constantemente se ve o se pone en debate un cambio o reforma constitucional, mientras que en países de Europa y el mismo Estados Unidos no se produce este hecho? ¿Cuáles serían los motivos, los posibles motivos, a qué causas o qué factores usted considera que se debe esto? Bueno, yo considero que esto Eh, ha venido cambiando. En realidad, digamos, siempre se dice, bueno, los países latinoamericanos tienen como una idea de que van a solucionar todos sus problemas a partir de nuevas constituciones o reformas constitucionales. Y cada partido político llega con su paquete de reformas a la Constitución para además asegurar que, pues, estando allí en la Constitución, pues, sea difícil la posibilidad de que se modifique. Pero como les estaba explicando también en la parte final de la presentación, esto ya no solamente sucede en Latinoamérica. Países como Hungría o Polonia, pero que son de Europa del Este o que vienen de Europa del Este, también han empezado a utilizar la reforma constitucional
para que la Constitución se adapte a las necesidades, digamos, de cada partido político, y que son estos partidos políticos populistas de extrema derecha, dando lugar, digamos, a una preocupación. Entonces, puede haber, digamos, puede darse una tendencia latinoamericana al reformismo. No ha sido, digamos, medida. Quizás hay un libro de Negreto que va a estar ahorita el martes en un seminario que vamos a realizar al externado, valga la propaganda, a las 5 de la tarde. Gabriel Negreto, que analiza los procesos de elaboración constitucional en Latinoamérica y de reforma. O sea, ahí puede haber, ¿no? Una idea, digamos, de reformismo en Latinoamérica, mucho más allá de lo que hay en Europa. Por ejemplo, en España, pues desde el año 78 solo se han dado 2 o 3 reformas a la Constitución, y las enmiendas a la Constitución norteamericana pues son muy pocas, porque es difícil realizar este procedimiento. Quizás se derive de la idea de que nosotros querramos resolver todos los problemas a través de la normatividad. Crear una nueva Constitución, hay siempre una idea, o crear una reforma para solucionar problemas coyunturales. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de nuestro miembro Carlos Valentín. Él dice, dentro del ámbito negocial que comprende el establecimiento de una ley fundamental, ¿cómo sería posible configurar un espacio que se revista de objetividad respecto a lo que debe ser decidido y lo que no? Por ejemplo, ciertos derechos fundamentales dentro de las dinámicas políticas propias de los poderes del Estado. Es una pregunta compleja, porque tiene que ver con esto de, bueno, ¿qué es lo importante de una Constitución, no? Y uno pues empezaría diciendo, mire, pues con este famoso artículo 16, quizás lo más importante sean la separación de poderes y la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Pero vienen otros presupuestos. Bueno, ¿y qué pasa con la independencia de la rama judicial, la alternancia del poder, ¿no? U otro tipo, digamos, de elementos que tiene que ver con nuevas nociones del constitucionalismo latinoamericano, por ejemplo, que tiene que ver con el reconocimiento de la pluralidad de los grupos indígenas, el reconocimiento de lo que se denomina bloque de constitucionalidad o los tratados internacionales como parte de la Constitución. Entonces eso se va a venir ampliando, ¿no? El concepto de Constitución y los principios básicos de lo que puede ser la idea de Constitución, de una idea de Constitución que parte de esta norma que divide poderes, protege derechos, que es creada por el pueblo, a una norma que también conjuga los elementos, digamos, de diversidad, de pluralidad, la idea, digamos, de internacionalización del derecho constitucional, etcétera. Eso sería básico. Y ya la segunda parte de la pregunta, pues es compleja, ¿no? Piensen ustedes en el caso de la Constitución cubana. Una constitución pues que no se corresponde al paradigma, digamos, democrático liberal, es una constitución socialista. Pero para los cubanos, pues ese es digamos, en términos smitianos, es su decisión. Entonces allí sus condiciones políticas pues son muy diferentes a lo que nosotros consideramos que es constitución. Y allí pues habrían debates, es decir, ¿esto podría ser llamado constitución? Hay unos constitucionalistas liberales, el mismo David Landau, que considera que si no cumple con los presupuestos del liberalismo, estas normas, es decir, división de poderes, protección de todos los derechos, de libertad, como los derechos sociales, pues no sería una constitución en sentido estricto. Otros que son mucho, digamos, más relativizan, dicen, no, pues finalmente sí sería otra forma de constitución. Entonces el contexto puede cambiar, y allí tendríamos, digamos, problemas en establecer realmente qué es lo básico o cuáles son los principios básicos de una constitución. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su presencia, por darnos esta exposición muy completa y bastante
fructífera para nuestros miembros y también para en sí la comunidad peruana. Esperemos que pronto podamos contar con usted nuevamente para futuros proyectos y a nombre del Taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y sí, esperando que todo se normalice para ir a visitarlos. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora hemos ya finalizado la... A ver.